Bueno, hoy vamos a trabajar el tema, vamos a tratar de terminar el tema de neurona en general y luego vamos a hacer un tallercito a las 9 de la mañana, de 9 a 10, sobre neurotransmisores e impulso nervioso. ¿Listo? Entonces, para que eh, tengan pendiente que vamos a suspender la clase como a las 8:59, para que a las 9 empiecen el taller. ¿Listo? Bueno, nosotros habíamos comentado, ¿sí me están escuchando ahí bien? ¿Aló? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, habíamos comentado ayer algunos elementos importantes de la neurona, su anatomía, estábamos en el principio anatómico. Entonces, en el principio anatómico, perdón, que es que no compartí pantalla. Mm, sí, compartí. ¿Sí me están mirando? Sí, sí, ¿Sí? señor. El Sí, Word, señor. ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, ayer habíamos comentado básicamente que en la anatomía, la neurona pues tiene un cuerpo neuronal. Ese cuerpo neuronal, no me está dejando escribir. Bueno, ese cuerpo neuronal, pues tiene un núcleo que genera neurotransmisores y ese núcleo, pues obviamente no tiene la propiedad de dividirse celularmente, sino que produce unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que tiene unos grúmulos de Nil o corpúsculos de Nil que les permiten que simplemente la neurona en el cuerpo neuronal sea gris. Entonces, la sustancia gris o materia gris del cerebro es la suma de cuerpos neuronales, es la sumatoria de cuerpos neuronales y esos cuerpos neuronales son los que van a realizar los procesos. O sea, si nosotros vemos el cerebro, la sustancia gris es donde se llevarán a cabo las funciones de memoria, pensamiento, comprensión del lenguaje, etcétera. Entonces se llama la corteza cerebral. O sea, corteza y núcleos, perdón, voy a hacer una cosa aquí que me queda mejor. Mm. Entonces, la corteza y los núcleos son los que realizan esos procesos y son de color gris porque hay cuerpos neuronales. Entonces, hay cuerpos neuronales. Mientras que la sustancia blanca simplemente es la formación de prolongaciones, o sea, es donde se encuentran las prolongaciones. Esas prolongaciones, principalmente las neuronas que van a hacer grandes recorridos, están recubiertas por una sustancia llamada mielina. Esa mielina es una grasa que permite que el impulso nervioso vaya más adelante, más rápido, ya les voy a explicar eso. La producen las células de Schwann y las células de Schwann las originan la oligodendroglía. Para que veamos un poquito ese esquema, vamos a ir a nuestro libro, a la lámina 2.24, donde se alcanzan a ver las células de Schwann y la formación de mielina. Ahí dice células de Schwann. Y ya les explico un espacio que se forma. Si están viendo, por favor, la 2.24. Ahí dice células de Schwann y un espacio que se forma que se llaman los nódulos de Rambier, que ya lo voy a explicar. Entonces, eh, digamos que la mielina es la encargada de permitir que el impulso nervioso viaje muy rápido. Esas prolongaciones, al estar recubiertas por esta sustancia, tienen un color cremoso, o sea, un color tipo crema, que se le llama sustancia blanca. Entonces, el color crema determina que solamente ahí hay prolongaciones. Entonces, para entender un poquito más este concepto, vamos a ir acá y vamos a llamar a corteza cerebral humana. Entonces, corte del cerebro humano. Y miren, muchachos, que aquí vemos un poco la relación que estoy diciendo. Entonces, bueno, este de pronto no se ve tan claro, este se ve mejor. Entonces, observan ustedes que la parte, si ven que no es que sea blanca, 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 sino que es más clara. Y la estructura externa, esta se llama corteza cerebral, es de color grisáceo.
que no es gris, gris, sino que es un café como más oscurito. Este es un corte de cerebro humano. Si observan esta estructura se llama cuerpo calloso. Si la observan, y ahí solo pasan vías, se llama asta coronal y son solo vías que pasan. Por eso mire que voy a quitarlo. Si se dan cuenta que es de color más claro y todos estos espacios, miren, todos estos espacios se ven blancos porque simplemente son vías que van de un lado a otro. Entonces, literalmente hacen esto, vías que van en una dirección, ya sea ascendente o descendente, pero literalmente ahí son solo vías y esas vías solamente tienen mielina y por lo tanto es de color blanco. Muy bien, ¿entendimos eso? Entonces, si observan la diferencia en los tejidos, son grisáceos o tonos café oscuro, donde hay cuerpos neuronales que son las vías corticales. Vamos a mostrar otra aquí. Dime, aquí se observa con más claridad, dime. ¿Alguien me quería preguntar algo? Entonces, toda esta se llama corteza cerebral, si ven que es de amplitud. No entre más corteza no significa que tengamos más inteligencia, sino que a veces hay patologías como la paquigiria que muestran más corteza pero más deteriorada. Entonces, digamos que todo debe ser proporcional. Y si observan los espacios blancos, es donde ya no hay cuerpos neuronales, sino axones o dendritas o conexiones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, devolvámonos un poquito acá. Entonces, esa neurona que habíamos comentado que tiene partes, entonces tiene una zona receptora. Por favor, revisen ustedes la lámina. La lámina 3.7. La lámina 3.7. ¿Sí la observan, muchachos? Entonces habrá Sí, una zona señor. que recibe la información y una que transmite la información. Entonces, si ven, quien recibe la información se conecta con el núcleo y el núcleo toma las decisiones y la envía o continúa el impulso nervioso. Entonces, por eso hay una zona que es una zona receptora y la otra que transmite la información. Al final de esa transmisión, pues se encuentran los receptores, los telodendrones, ya lo voy a explicar, que es el famoso botón sináptico. Entonces, aquí tendríamos una neurona y al final de esta neurona, este botoncito, este que estoy dibujando aquí, lo voy a ampliar. Y este literalmente es un botón sináptico. En ese botón sináptico vamos a encontrar, ahorita lo voy a explicar la sinapsis, voy a encontrar unas vesículas, unas mitocondrias, y dentro de esas mitocondrias vamos a encontrar, perdón, dentro de esas vesículas encontramos el famoso neurotransmisor, que es el taller de hoy, neurotransmisores. Neuro significa neurología, o sea, células nerviosas, y transmisor que permiten el impulso nervioso, es una sustancia química. Al otro lado, entonces encontramos otra neurona receptora, ¿sí? Esta neurona receptora tiene unos sensores o receptores, ¿sí? Que responden a estos neurotransmisores. Ahorita lo comentaré un poquito mejor. ¿Listo? Entonces sale el neurotransmisor, estimula la neurona que sigue y de ahí se continúa el impulso. Es muy sencillo. Esto sería sinapsis, este conjunto. Profe, dices que dentro del botón encontramos, Dentro del botón sináptico encontramos vesículas cargadas de sustancias que se llaman neurotransmisores y mitocondrias, que son las que permiten que casi que estalle. Ya les voy a decir, esto entonces se llama sinapsis. Sinapsis. La sinapsis, gracias. pues obviamente es la relación entre dos neuronas. Pues recuerden que es que no solo se relacionan dos neuronas, sino un montón de neuronas. Entonces, vamos a tratar de explicar un poquito la sinapsis. Entonces, ¿qué es la sinapsis?
Entonces, volvamos. Tengo este botón sináptico, lo voy a dibujar un poquitico mejor, muy grande. Dentro de esto voy a dibujar muy grande unas vesículas. Vesícula significa almacenamiento, o sea, almacena. Y voy a poner aquí lo siguiente. Habrán neurotransmisores. Voy a trabajar diferentes neurotransmisores. No sé si eso, sí se alcanza a ver el amarillo, ¿cierto? Y vamos a poner aquí Sí. un azul. Listo. Entonces, una neurona recibe la información. La lleva, va bajando la información en un sentido, baja la información y llega a un punto donde tiene que continuar la información. Ese punto se llama membrana presináptica. Presináptica. ¿Qué significa la membrana presináptica? Que hasta ahí va a llegar el estímulo en una neurona. Entonces, membrana presináptica. Ahí va a llegar. Entonces, en esa membrana se va a ocasionar como un desequilibrio metabólico para que el neurotransmisor continúe. Entonces, listo. Esa membrana presináptica genera una ruptura de estos neurotransmisores. Entonces, digamos que en teoría, el neurotransmisor, voy a solo jugar con el verde, el neurotransmisor, qué pena. El neurotransmisor va a salir, se va a expulsar. Se va a expulsar. ¿A dónde se expulsa? A algo que se llama brecha sináptica. Aquí hay un espacio. Esa brecha sináptica la voy a dibujar acá. Entonces se llama brecha sináptica. Ah. Esa brecha es como un espacio. Entonces ahí está el neurotransmisor. Posteriormente a ese neurotransmisor encontramos una membrana que se llama membrana postsináptica. ¿Qué significa después de? Postsináptica, después de. Entonces esa membrana postsináptica es esta. La voy a terminar de dibujar. Y significa que es otra neurona, o sea, ahí empezó otra neurona. Entonces el juego es muy sencillo. Los voy a tratar de explicar así. Si ven que aquí tengo como bolitas de colores. Perdón. Ay, ay, ay. Es que esto es complicado a veces. Entonces tengo bolitas. Digamos que tengo 3 verdes. Tengo también amarillas. Y tengo también azules. Entonces, miren lo que pasa. Estos se llaman receptores. Estos de las bolitas se llaman receptores. O sea, van a recibir el neurotransmisor. Entonces, voy a hacerlo así. Voy a hacerlo con un color. Entonces, listo. Digamos que el verde es para acción motora. El amarillo es la serotonina, que es la que controla el ánimo. Y el azul es dopamina, que coordina el movimiento. Entonces, este es acetilcolina, que es acción motora. Entonces se liberó en la brecha sináptica. Listo. Pero solamente ciertos receptores lo van a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué receptores percibirían este neurotransmisor? ¿Qué receptores? Los verdes. Los verdes. Los verdes, ¿entienden eso? O sea, los verdes solo se activan y continúan el impulso. ¿Sí me comprenden? Entonces, ellos se activan y continúan el impulso nervioso. Lo siguen transportando. Listo. Pero juguemos a algo tonto y es que quitamos los receptores verdes. Bueno, quitamos los receptores verdes. ¿Qué significaría esto? Que al quitar los receptores verdes, ¿qué sucedería?
Sale la neurona, sale el neurotransmisor verde, pero no tiene receptores. Por lo tanto, literalmente se pierde el impulso. ¿Sí ven? No se continúa. Pero si yo coloco receptores verdes en esa membrana postsináptica, se continúa el impulso porque sí entendieron la información. ¿Comprendieron? Es fácil. Vuelvo a Profe, o sea que hay diferentes vesículas, o sea, no siempre son las mismas. vesículas es el concepto de que almacena. Lo que hay Sí, diferentes neurotransmisores. Cada vesícula eso. almacena un neurotransmisor diferente. Por ejemplo, mira lo que yo voy a hacer. Voy a hacer esto. Esto es la acetilcolina y requiere receptores verdes llamados acetilcolina. Si mis neuronas no cuentan con esos receptores, yo no hago este movimiento, se pierde el movimiento. ¿Comprendes? Sí, sí, señor. Es facilísimo. Hasta ahí me entienden. Ahora, juguemos a otra cosa. Imaginémonos que también se liberaron, pero es que este es el hijo de esto, digamos, y esto, listo. Se liberó, borré los verdes. Se libera sustancia amarilla, un neurotransmisor amarillo, llamémoslo dopamina, y se libera, listo. Entonces, ¿a quién estimulará? A los receptores que entienden la dopamina, que en este caso son estos amarillos. ¿Sí los ven, muchachos? Y entonces se coordinó el movimiento. Listo. Fácil. Si ven que ahí no ha salido ni verde ni azul, entonces lo que se requería era que la neurona respondiera a la dopamina. Por lo tanto, solo se activan los receptores dopaminérgicos, así se llaman, dopaminérgicos, y se continúa el impulso. Hasta ahí fácil, ¿cierto? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, voy a repetir un poquito la acción para que la entendamos. Imagínense, muchachos, que viene bajando un electrón, o sea, un impulso nervioso. Dispara las vesículas. Las vesículas se obligan a estar como en la superficie y se rompen. Entonces, casi que se rompería este pedazo. Se rompería un pedacito de la membrana. No sé cómo hacerlo ahí para que no borre todo. Se rompería un pedacito, un pedacito. Se abre como un canal, ¿sí me entienden? Se libera el neurotransmisor amarillo. Y los receptores amarillos son los encargados de percibirlo. Cuando lo perciben, continúan el impulso nervioso. Eso es todo. No es más. Pero, hasta ahí me entendieron. Listo. Pero, mira lo que sucede. Si yo, si yo mantengo el neurotransmisor amarillo en la brecha, ¿qué pasaría? Lo sigo estimulando, ¿sí ven? Lo sigo estimulando. Casi que, y empieza a disparar, a disparar, a disparar, a disparar, y no para la neurona. ¿Comprenden? Que sería un poco la epilepsia, para que me entiendan. Pero entonces tiene que pasar algo. Debe haber algo que limpie la brecha sináptica. Sí, que la limpie. O sea, que tenga una escoba y rápidamente barra y destruya el neurotransmisor para que el estímulo pare. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Entonces, esa se llama una enzima y se llama MAO. MAO, la monoaminosidasa. Solo la van a llamar enzima MAO. La MAO, ¿qué hace literalmente? Limpia la brecha sináptica. Al limpiarla, ya no hay transmisión de impulso y se prepara para la siguiente descarga. Digamos que la siguiente descarga era de azules. Entonces se prepara para disparar azules. ¿Quiénes responderán entonces? Los receptores azules, ¿sí? Esperan unos milisegundos, 1.5 milisegundos, y la MAO los limpia. Y ya. Vuelvo a repetir todo el proceso. Viene un impulso nervioso. En este caso voy a hacer un verde, pero necesito receptores verdes. Listo. Entonces, mira lo que sucede. Entonces, viene el estímulo, pero este caso es verde. Se dispara el neurotransmisor verde, se estimulan los receptores verdes, se continúa el impulso. ¿Sí ven? Lo voy a poner en verde. El impulso se continúa. Viene MAO y la limpia. Y se limpió. Está lista a volver a disparar.
Profe, dices que MAO es una ¿qué? Una enzima, se llama Enzima. monoaminosidasa. Es una, así se llama, monoaminosidasa. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasaría si no está MAO? Si no está MAO. Pues el impulso nervioso continúa, voy a hacerlo aquí. Entonces, el estímulo sigue saliendo neurotransmisor, ¿sí me entiende? Sigue estimulando y empieza a mandar muchos estímulos, ¿sí? Muchos estímulos. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4, que por ejemplo, eso sería el dolor. El dolor es que no pasa y no pasa y el dolor es intenso, 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 intenso. ¿Sí me entienden? Porque la monoaminosidasa no limpió, no limpió. Y entonces, ¿qué hace uno? El analgésico literalmente es bloquea, mira lo que haría un poco. El, el analgésico bloquea, genera una capa aquí gigantesca que bloquea los receptores. Casi que genera una pared. Es una expresión. Me dicen, es que construye algo. No, genera un aislante. ¿Qué sucede? Genera un aislante tan fuerte que ¿qué pasa con los neurotransmisores? No tocan el receptor. Al no tocar el receptor, para el dolor, que sería lo analgésico. ¿Sí ven? Analgesia significa que bloquea. Entonces bloquea la vía dolorosa. Listo, muchachos. Profe, Dime. y cada cuánto limpia, o sea, ¿cómo sabe que tiene que limpiar? ¿Cuando ya se Porque continuó o no, por como? ejemplo, cuenta, digámoslo así, mira cómo sería. Viene el receptor y Mao dice 1, 2, 3 y lo retira. Por eso es que es fascinante este cuento, ¿sí me entiendes? Porque Mao sabe cuándo debe actuar. Dispara el neurotransmisor y ya cuenta 1.5 milisegundos y lo retira. Si lo retira muy rápido, Ángela, no llegaría al receptor. ¿Comprendes? Sí, no Entonces alcanza. tiene que darle tiempo a que el receptor se active, dispare y ella sí entra y limpia. Entonces es un problema y lo vamos a ver en fisiopatología del músculo, es un problema que no salga el neurotransmisor o que salga y Mao se lo coma muy rápido. ¿Sí me comprendes? Bueno, no es que se lo coma, sino lo destruye. Lo retiré. O que Mao demore mucho tiempo en quitarlo. O que el receptor se dañe. Entonces son como esas patologías, ¿sí me entiendes? No sale neurotransmisor, o Mao no lo limpió muy rápido y no dejó que llegara al receptor, o Mao lo hizo muy tarde y entonces se dispara y es la convulsión, o que, por ejemplo, el receptor no funcione. Dime, Nicolás. Profe, como ayer estábamos viendo que la neurona tiene dos vías, o sea, la parte de la acción de, por ejemplo, sensitiva y la otra la motora. Sí. En esta parte en que sube y baja, también envía No, información y a la listo. vez también Entonces, baja. digamos que mira un poco, Nicolás. Habrá una vía que irá hacia arriba, pero entonces todo se invierte. No sé si me entiendes. La presináptica iría abajo y la posináptica arriba. ¿Comprendes? Y si va bajando, va así. La presináptica arriba y la pos abajo. Así nunca se equivocan las neuronas. Si te acuerdas que yo lo dije, siempre tendrán un sentido. Entonces, cuando la presináptica está abajo y la posináptica arriba, sabemos que vamos hacia arriba. Y esta sería hacia abajo, es decir, motora. ¿Comprendes? ¿Sí me comprendes lo interesante? O sea, depende cómo estén ubicadas las neuronas, por ejemplo. Pero tendría que borrar acá. Bueno, digamos, aquí tengo el cuerpo neuronal y va así, arriba. Entonces tú dices, aquí tengo otro cuerpo neuronal y va hacia arriba. Esa neurona viene subiendo, por eso se dice ascendente. ¿Sí ves? Ascendente. Este grupo de neuronas son ascendentes. ¿Sí entiendes? Porque primero está el cuerpo neuronal, luego son las dendritas y luego sigue así, así. Pero si fuera bajando, estaría el cuerpo neuronal, el axón, las dendritas, el cuerpo neuronal, el axón, las dendritas, el cuerpo neuronal. ¿Comprendes, Nicolás? Y ahí sería, Sí, señor. perdón, y ahí sería hacia abajo. Ah, listo. ¿Sí ves? Por eso Gracias. te decía que las neuronas nunca se equivocan, siempre tienen una dirección por la ubicación como están. Quiero que mires un poquito, por favor, la parte del capítulo 20, lámina 21.
Capítulo 20, lámina 21. Entonces, en la lámina 21, mira que hay una dirección de las neuronas. Esta es una parte motora. Entonces, mira que las neuronas van hacia abajo. ¿Sí? Van a mandar la información hacia abajo. Mientras que otras capas iría la información hacia arriba, como son la del lóbulo parietal, temporal, occipital. ¿Sí me entiendes? O sea, esto determina la dirección y así sabemos si es información, él sabe si es información sensitiva o información motora. Ah, listo, profe. O sea que, digamos, si es una piramidal, estaría al contrario, si fuese... Exactamente, si está al contrario es que va a subir información y si está bien es baja información. Ah, listo, vale. Por eso es que nosotros al hacer el estudio de la corteza decimos, hay cortezas sensitivas y hay cortezas motoras. Las sensitivas son del lóbulo occipital, occipital, temporal y parietal. Parietal. Son sensitivas, mientras que las motoras son frontales. ¿Sí Listo, ves? profe. Nunca se Profe, van a equivocar, dime. y bueno, se sabe que baja el impulso, rompe la vesícula y bajan los neurotransmisores. Sí. Al pasar al otro botón sináptico, se vuelven a reunir los neurotransmisores Muy en bien, una perfecto. vesícula. Exacto. Digamos que se vuelven y se reúnen en una vesícula estando listo a volver a disparar. Entonces mira que hay un neurotransmisor que se llama la acetilcolina que se reabsorbe como muy rápido. ¿Por qué? Porque es el que más utilizamos, es el motor. Entonces ese neurotransmisor la MAO no lo destruye, lo recicla. ¿Comprenden? Mire lo interesante. O sea, el neurotransmisor vuelve y se recicla y se recupera para que sigamos moviéndonos. Mira toda la cantidad de neurotransmisor acetilcolina que estoy gastando en este momento solo hablando. Entonces mi sistema no puede estar elaborando tanta acetilcolina, entonces recupera mucha acetilcolina, pero ese proceso dura 1.5 milisegundos. O sea, mientras que yo dije, o sea, ya pasaron 1000 veces ese proceso. Bueno, estoy exagerando, pero si me comprenden, dura apenas 1.5 milisegundos, o sea, 0.0015 segundos. Entonces lo hace muy rápido. Entonces, si entienden que hay neurotransmisores que, listo, MAO los degrada, pero hay otros que los recuperan porque se utilizan mucho más. Por ejemplo, cuando estamos con trastorno del ánimo, pues no se recupera tan fácil la serotonina. Por eso es que nuestro estado de ánimo dura mal por periodos de tiempo, ¿comprenden? Mientras que el movimiento sí lo hace súper rápido porque el neurotransmisor más utilizado es la acetilcolina. ¿Listo? Profesor, que pregunta en el chat, ¿qué causa el problema de la no sincronía de MAO? Limpiar muy rápido la brecha. Una patología. Vamos a ver después en farmacología las patologías. Por ejemplo, que hay una infección o que hay pocos electrolitos o que alguien bloquea MAO, por ejemplo, el curare. El curare es una droga que evita MAO y se llaman inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Sí me entiendes? Hay enfermedades que la afectan y entonces al afectarla, pues cambia su función. Por eso se llaman inhibidores de la monoaminoxidasa y son los famosos medicamentos INMAO o patologías INMAO. Inhiben la acción de la monoaminoxidasa. ¿Listo? Muy bien. ¿Entendieron eso, muchachos? Necesito que lo entiendan súper bien. Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces la sinapsis, voy a borrar esto. ¿Entendieron ya el aspecto general de la sinapsis? La sinapsis, entonces, tenemos de dos tipos. Una que son simétricas, digamos que las dos membranas son muy iguales o similares, y una que son asimétricas, que son donde la membrana postsináptica es súper plegable, mucho más larga, y solo se encuentran en los músculos. Entonces ustedes pueden ver los dos tipos de sinapsis en la lámina, ya les muestro. La lámina, es que 2729. Ah, no, 211, perdón. Mira, esta sería la asimétrica. ¿Sí la ven?
Si la ven que es mucho más extensa la parte de la membrana postsináptica y esta es la simétrica. ¿Sí ven? Para ahora vamos a ver la asimétrica, ya les explico por qué. Miren que la asimétrica la vamos a buscar en el capítulo 4. En la lámina 4.12. ¿Sí ven? Es en la fibra muscular. ¿Sí ven que aquí llega la sinasis y se forman los pliegues? ¿Sí lo ven, muchachos? Perfecto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una sinasis simétrica y una asimétrica? Las simétricas son para información simple, es decir, que solo responden ciertas partes del organismo, mientras que la asimétrica es para el músculo. Imagínense que un músculo, digamos que aquí yo tengo todo un músculo, y aquí viene, se llama placa motora, eso lo vamos a ver después. La placa motora tiene que hacer algo, y es que todo el músculo al mismo tiempo debe contraer. Entonces, si fuera una sinapsis simple, no contrae todo el músculo al tiempo, pero al tener estos pliegues, todas las fibras musculares se contraen al mismo tiempo. Al contraerse al mismo tiempo, entonces genera contracción de toda la fibra muscular y eso es lo que nos permite realizar movimientos. Que todo el músculo contraiga al tiempo o todo el músculo relaje al tiempo. ¿Comprenden eso, muchachos? Entonces, la sinapsis asimétrica es para que los músculos se dispongan de tal forma que todo el músculo al tiempo se contraiga. Muy bien. A partir de ese concepto de la sinapsis, pues ya nos dimos cuenta que lo que importa es la relación entre las neuronas, pero hay una cosa importante. Voy a volver aquí a mi neurona. Listo. Y aquí tengo las dendritas, que son obviamente las que permiten que se una. Y aquí se llama algo espina dendrítica, que es literalmente lo siguiente. Imagínense que tenemos una rama gruesa, que se llamaría axón, unas ramas delgaditas que se llaman, bueno, en este caso, este sería como el tronco de un árbol. Estas serían las ramas, que en este caso serían las dendritas, y las hojitas es donde literalmente sí se hace la unión. ¿Sí me comprenden? O sea, no se hace directamente en las ramitas, que se llamarían dendritas, sino en esto que se llaman espinas dendríticas, que son como las hojitas del árbol. ¿Sí me entienden? O sea, la unión se hace es entre hojitas, que se llaman espinas. Entonces, no se hace en la parte gruesa del tronco, ni en la rama, sino en las espinas. Entonces, literalmente, es como si yo tuviera esto, una dendrita y aquí una espina. No sé cómo dibujar una espina de una flor. Digamos que así. ¿Sí ven? Bueno, digamos que, bueno, me están entendiendo la idea. Bueno, sí se parece una espina. Entonces, ahí literalmente es donde sí se une con otra neurona. Voy a ponerla en rojo. La otra neurona le pasará lo mismo. Tendrá unas espinas dendríticas, que ahí sería como la sinapsis, ¿comprenden? Y aquí pasaría la otra rama y así sucesivamente. Y eso es lo que forma las redes. ¿Comprenden, muchachos? O sea, simplemente una neurona con otra no se unen directamente en la parte gruesa, sino en algo llamado espina dendrítica, que es lo que muchos llaman el telodendrón. Esta espina se llama telodendrón. ¿Y qué es el telodendrón? Pues donde se lleva a cabo la sinapsis. Eso es todo. Ya sabemos que la sinapsis es la que permite la conducción del impulso. ¿Listo? ¿Hasta ahí, muchachos, me han entendido? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces volvamos a nuestra gráfica. Bueno, voy a hacerla súper simple porque, listo, literalmente es esto. Aquí tengo el cuerpo. Pero esta neurona entonces tiene una estructura, es decir, tiene un cuerpo. Es decir, no un cuerpo porque dirían, igual que arriba, no, tiene una estructura.
Entonces, formada por 3 elementos. Se llaman neurofilamentos, filamentos de actina y microtúbulos. No sé si lo leyeron en el capítulo 3, en el capítulo 2. Entonces, literalmente, el cuerpo de una neurona está formado por microfilamentos. Perdón, me equivoqué, perdón. Microtúbulos, que son tubitos muy pequeñitos, como las varillas de un edificio, filamentos de actina y neurofilamentos. Eso le daría cuerpo. Entonces, literalmente es como si yo tuviera una columna. ¿Sí me entiendes? O sea, la neurona tiene un cuerpo, o sea, una estructura que la soporta. ¿Hasta ahí me entienden? O sea, y esa estructura está formada por microtúbulos, filamentos de actina y neurofilamentos. Entonces, esos elementos le dan soporte, o sea, le dan tridimensionalidad a la neurona. Es como una columna de un edificio, o sea, tiene unas varillas, tiene una gravilla y tiene un cemento. ¿Comprenden eso? Y forman la estructura de la neurona. O sea, la neurona no es una hoja por ahí volando, sino que tiene un cuerpo, una estructura. Esos elementos de neurofilamentos, imagínense muchachos que necesitan que las protejan. Y entonces nacen las neuroglías. Las neuroglías la deben cuidar. Esa neurona es protegida. Entonces, la primera se llama astroglía, que literalmente forma el soporte de la neurona. Eso es lo que hace la astroglía, y yo ya lo había explicado porque es como un sol, ¿se acuerdan? La astroglía. Luego tenemos la oligodendroglía, que es la encargada de la grasa o mielina. ¿Sí? También tiene las células de Schwann. La microglía, que limpia la neurona. Y las células ependimarias, que forman el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí ven? Entonces las células que forman el líquido cefalorraquídeo. Entonces, literalmente, esa neurona que tiene un soporte, o sea, que tiene como una estructura, va a tener, miren lo siguiente, voy a hacerlo en rojo, unión con otras, o sea, como que me equivoqué aquí. Entonces va a tener unos soportes, entonces, ¿sí ven? Que la sostienen tridimensionalmente, la unen con otras neuronas, aquí tendría otras neuronas, ¿sí me comprenden? Como si fueran columnas de un edificio, y estas son las vigas de amarre. Esa roja sería la astroglía, pero debe llenarse de una grasa, ¿sí? No sé si la están viendo, por favor. Esa grasa recubre los espacios vacíos, que es la oligodendroglía, además que produce las células de Schwann, y tiene unas microglías, pongámoslas en azul, que van limpiando, voy a ponerlo como así, como si fueran gusanitos limpiando, no son así, pero limpian la neurona. Le quitan suciedad, o si hay neuronas muertas, se las lleva y se las come, para evitar que hayan daños. Entonces, ¿entendieron? Las astroglías son las columnas rojas que forman como una pared. La oligodendroglía son grasas, rellenan espacios vacíos, y las azules son las microglías, que son las encargadas de limpiar la neurona. Las células ependimarias las vamos a ver cuando veamos el líquido cefalorraquídeo y los ventrículos. ¿Listo? Pero producen un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Muy bien. ¿Puedo borrar esto o tienen alguna pregunta? Profe, ¿me deja ver un momentico la parte de abajo de las últimas palabras que tienes en rojo? O sea, Eh, bajar un poco el Word. bueno, espérate a ver cómo lo hago. Es que escribí sobre eso, no sé si lo puedo bajar. Espérate un segundito. Dice células ependimarias. ¿Sí ves? Mira, bajé el Word, pero no bajan las letras. ¿Células qué, profe? Ependimarias.
células ependimarias que producen líquido cefalorraquídeo. Líquido céfalo. Cefalorraquídeo. ¿Quieren ver el líquido cefalorraquídeo? Por favor, vamos al capítulo 29. Capítulo 29, líquido cefalorraquídeo. Este es el que va a ocasionar una enfermedad llamada hidrocefalia. Y Saret pregunta cómo se forma ese líquido. Entonces, ponle cuidado, pasa la sangre por las células ependimarias, se forma un líquido llamado líquido de Roca y se transmite a lo largo del sistema por unos espacios llamados ventrículos o espacios subaracnoideos. Y ahí el líquido protege todo el sistema. Por eso después lo vamos a ver como punción lumbar. O sea, yo puedo tomar una muestra de ese líquido para saber qué enfermedades tiene el encéfalo o la médula espinal. ¿Sí ven? Listo. Mira el capítulo 29, por favor, lámina 29.1. Ay, qué pena con ustedes, es que cerré el libro y ahora no lo encuentro. Entonces, mira, Nicolás, si ves que el líquido va por toda la parte interna del cerebro, eso se llaman los ventrículos, estos se llaman ventrículos laterales, luego está el tercer ventrículo, este que se llama el cuarto ventrículo, que es el romboencéfalo, ¿se acuerdan que parece rombo? Sale y se va por la parte externa, baja por la médula también, y aquí en este punto, en L3, tomamos la punción. Si ves, aquí está el plexo coroideo, o sea, capilares, y esa capilar, ahí están las células ependimarias, y ahí sale el líquido para lubricar el sistema. Bueno, no lo lubrica, lo protege hídricamente, o sea, genera una presión hídrica, una presión de agua, para que evitar que el cerebro haga esto, ay, yo más tonto, tapando con el libro, haga esto y no choque el cerebro con el hueso. Eso es lo que hace el líquido. Mantiene una presión estática para que el cerebro no, mira, por ejemplo, si ven que ahí el líquido genera una presión sobre la pared. Entonces, el tubito del centro, bueno, aunque está con la misma presión. Si yo, no sé si me entiendan un poco, este líquido protegería en teoría, el tubito de adentro. Si ven el tubito de adentro, evitando que él choque contra las paredes. ¿Comprenden? Digamos que el tubito es como si fuera el cerebro, entonces el líquido evitaría que el cerebro choque. ¿Comprenden eso, muchachos? Entonces, evita que el cerebro choque o la médula choque y se dañe. Eso hace el líquido cefalorraquídeo. Y por eso se llama líquido de roca o agua de roca. Es totalmente transparente, incoloro, inoloro, no tiene aspectos raros. Si hay una encefalitis, una meningitis o algo, aparecen cosas interesantes dentro del líquido, como células epiteliales, como virus, bacterias, ¿entiendes? Y entonces uno puede saber qué le pasó al cerebro o le está pasando. ¿Listo? ¿Podemos salir ya de ahí? Gracias. Listo, muchachos. Muy bien. Voy a borrar y ahora mira lo que tenemos. Entonces ya para empezar a hablar un poquito del impulso nervioso, bueno, lo hice en azul, no importa. Entonces yo tengo el axón. Los axones, entonces en la lámina 2.24, entonces ese axón está recubierto por unas células que se llaman las células de Schwann. ¿Sí se nota el amarillo? Sí, señor. Listo. Las células de Schwann van bordeando, literalmente bordean todo este segmento, ¿sí? Entonces, este segmento se llama vaina de mielina, no sé si lo entiendan, como que la recubre, y ya les voy a explicar un poquito mejor esto. La recubre y se llama vaina de mielina, vuelve y hace en otro segmento lo mismo, dejando un espacio libre. ¿Sí están notando que dejé un espacio libre?
Luego acá hace lo mismo. Deja un espacio libre. Y ese espacio libre se llama nodo de Rambier. Si lo ven en sus láminas, ahí dice nodo de Rambier. El nodo de Rambier no tiene mielina. Como no tiene mielina, el electrón salta y pasa de un lado y va en un sentido al otro hasta que llega a una sinapsis y se continúa el impulso. ¿Comprende? Profe, el número de la lámina me la acuerdas, por favor. 224. Gracias. Mírala. Claro. Esta. ¿Sí es 224 en tu libro? Listo, muy bien, perfecto. Entonces, ¿entendieron eso de los nódulos de Rambier? Entonces, imagínense que el nódulo de Rambier evita, bueno, perdón, sería, la mielina evita que se pierda el impulso. Voy a poner un ejemplo así. Voy a volver a hacer un axón. Hagámoslo en negro, no importa. Profe, dices que el electrón salta, Sí, o sea, vas a el ver, impulso. el impulso nervioso es saltatorio, por eso el electrón. Ok, Mira la lámina 3. Aunque te me adelantaste un poquitico, pero así lo vas a entender. .8 lo tengo yo. Esta del capítulo 3. No sé si alcanzas a ver, Nidia. Entonces, si ves que el electrón va saltando, ahí dice que el sodio va saltando. Ese es el electrón viajando. ¿Qué sería el impulso nervioso? Si lo ven saltatorio, si ve acá va de nodo en nodo. ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos, en sus libros? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Profe, Ahora miremos que no existiera mielina. Entonces, voy a hacerlo así. No existe mielina, no existe mielina. Entonces, aquí voy a partir en 10. Cada vez que toque, la neurona pierde un punto. ¿Se me entiende? Cada vez que yo toque la neurona, perdió un punto. Entonces, aquí ya serían 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿El impulso llegó al final? No. ¿Sí ven? No llegó al impulso al final. Entonces, literalmente, si no hay mielina, el impulso decreció. ¿Sí me comprenden? Entró muy grande y fue perdiéndose hasta que desapareció. Con los nodos de Rambier no se pierde energía. Va tan rápido que el sistema no pierde energía. Entonces, si aquí fue 10, va tan rápido que aquí volvió a ser 10. No sé si me entiendan la locura. Y aquí volvió a ser 10. Luego llegó a la otra neurona siendo 10, pero en este sistema que no hay mielina, si ven que automáticamente el segmento al tocarlo ya perdió energía y se perdió el estímulo. Por eso hay unas enfermedades que se llaman, a ver si me entienden, desmielinizantes. ¿Qué sucedió en esa enfermedad? ¿Qué se perdió? la mielina. Por lo tanto, no se producen impulsos nerviosos y el paciente quedó estático, no se mueve o no siente. ¿Comprenden? Porque se perdió la mielina. ¿Listo? Y si yo preguntara, ¿en qué glía se forma la mielina? La respuesta, ¿cuál sería? ¿En qué glía se forma la mielina? la oligodendroglía, ¿no? Muy bien. ¿Qué células la forman? Las células de Schwann. Listo. No es más. Profe, Ah, pero entonces dentro del axón no circula nada, o sea, como tal, dentro del tubo. no. Solo hay hay como una columna, ¿sí me entiendes? Es como si fuera Vale. una pista de hielo. Dentro es solo hielo, pero solo sobre la superficie va patinando la gente. ¿Sí me comprendes un poco, Nicolás? Qué interesante, sí, claro, chévere. ¿Sí me entiendes? O sea, todo está de hielo, pero solo sobre la superficie el electrón va.
Y eso es lo más hermoso, ¿sí me entiendes? O sea, por eso hay microtúbulos, neurofilamentos que forman una columna. Y solamente hace esto, la superficie lo impulsa y va muy rápido. ¿Sabes cuál es la velocidad de reacción de una neurona? En promedio, 60 metros sobre segundo. 60 metros sobre segundo. Eso significa que en un segundo, ¿cuántos espacios recorrió? ¿Cuántos metros? En un segundo. No, Literalmente 60. 60 metros. Si una persona tiene 2 metros de altura, en un segundo subiría y bajaría 30 veces. ¿Comprendes eso? Por eso es tan fascinante esto. O sea, por eso el impulso solo dura 1.5 milisegundos de ir de cabeza a pie. 1.5 milisegundos de cabeza a pie. Entonces eso Profe, o sea que en significa... este proceso el electrón reposaría en la membrana presináptica para transmitir Pero, el listo, transmisor. pero mira que dura 1.5 milisegundos viajando, o sea, literalmente no descansa. ¿Sí me entiendes? Hasta que llega al final, Ah, ya. por la velocidad del electrón, ¿sí me entiendes? ¿Sí me comprendes, Nico? O sea, la velocidad es tan alta que él no diría, tomémonos un descanso. No, no hay descanso. Sí, señor. Entonces, todo va a una velocidad muy alta. Listo, muchachos. Muy bien. Hasta ahí, entonces, ya vimos lo general del capítulo 2. Ahora vamos a entrar al capítulo 3, que es parte del ejercicio, que es, por favor, todos hablen su plataforma, si son tan amables. Ah, bueno, voy a explicar algo antes de ir. Imagínense, muchachos, que si observan el axón, ¿sí ves? Mira, ahí estaría contestándote tu pregunta. ¿Qué tiene el axón? Pues plástico, en este caso, ¿sí me entiendes? Este es el axón. Y esta es la célula de Schwann. Y la célula de Schwann literalmente envuelve la mielina, como lo estoy haciendo en el tubito, ¿sí lo ven? Dejando un espacio libre. ¿Sí lo ven? Deja un espacio libre. Ahí se vería el alcohol. Como ahí se ve el alcohol, ahí es donde se produce el impulso nervioso, en el nodo de Rambier. Este sería el nodo de Rambier. Y este, la vaina de mielina. Y si yo hiciera esto, no sé si puedan ver el color moradito. ¿Esta quién sería? ¿Quién lo está La célula laminando? de Schwann. La célula de Schwann. Entonces repasemos. Célula de Schwann, vaina de mielina, ¿sí ven? Vaina de mielina y este nodo de Rambier o nódulo de Rambier, pero es nodo. Nodo porque ahí se produce el impulso nervioso. Ahí es donde se produce la descarga para seguir saltando. Dime, Caro. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí me han entendido eso, muchachos? Muy bien. Entonces, ahora sí, por favor, hablen sus plataformas. Listo. En la unidad, creo que es 5, discúlpenme, no recuerdo, o 4, dice impulso nervioso y neurotransmisores. Listo, por favor. ¿Qué van a hacer? Explicar brevemente el impulso nervioso, que inclusive está en el capítulo 3 o pueden buscar cualquier ejemplo. Y por favor, vamos a explicar luego en una tablita los neurotransmisores. Hay un capítulo de Bustamante que tiene neurotransmisores. Para mí es el capítulo, creo que ya les digo que el capítulo 14 creo que se llama el de neurotransmisores, en mi libro. El 15, perdón. No sé ustedes en las últimas ediciones, ¿dónde está? En el mío está en el capítulo 15. O si no, los Profe, buscan. está en el capítulo 3 en la página 62. Listo, perfecto, gracias. ¿Sí ves? Se relaciona con lo que estamos viendo. Listo, tienen 1 hora, 15 minutos, lo mismo, explican y colocan en un cuadrito el neurotransmisor, su función y qué pasaría si hay mucho o hay poco, o sea, sus patologías. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Profe, Saret creo que le envió un mensaje al WhatsApp. No, Profe, yo,
¿Será que Dime. puedes actualizar la plataforma? Es que dice que está retrasada la entrega. Ya la reviso. Dame 5 minutos y ya la reviso. Listo, sí, señor. Bueno, y ya miro a Zaret. Listo, profe, gracias. Profe, Gracias. este taller es a mano y se toman Sí, las fotos y se envían. exacto, igual. Listo. ¿Nos podemos salir, profe? Sí, O... claro. Ah, bueno, chao, profe, gracias. Chao, te cuidas. Profe, Chao, ¿me regalas profe. un momentico? Ya te lo regalo. Estoy contestando a la Zaret. Dime. Profe, lo Sí. que pasa es que yo ahorita no estoy en mi casa porque me tocó salir a tomarme unos exámenes. Entonces, no sé si me puedes regalar un poquito más de tiempo para entregarte el taller. Bueno, entonces te regalo un poquito más de tiempo. Ya reviso la plataforma. Vale, profe. Bueno, Gracias. chao. Gracias, profe. Chao. Sí, allá conté. Chao, Caro. Chao, profe. Ah, sí, Profe, sí, la gracias. carrera está retrasada por 217 días. Uy, ya miro a ver qué pasó. Tan raro.